Por favor, mantengamos todos los micrófonos apagados y en caso de tener alguna duda, tenemos la opción de raise hand, ¿verdad? Para ir luego que José Carlos atienda cualquier duda, comentario o consulta. Entonces, buenísimo, eso sería. Adelante, José Carlos. Gracias, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches o buenas tardes con todos, dependiendo de dónde están. Mi nombre es José Carlos. Sí, soy peruano, soy psicólogo, miembro del MBC hace ya un buen tiempo. Y me pidieron que compartiera el día de hoy con ustedes este tema, el tema de la resiliencia, sobre el que hay muchas cosas que se pueden decir, pero ciertamente vamos a tratar de centrarnos en aquellas que puedan ser útiles para ustedes el día de hoy, ¿sí? Quiero que primero, antes de empezar y antes de presentar lo que les he preparado, dense unos segundos para pensar cuáles son las expectativas que yo tengo para venir a este conversatorio, a este taller, a este espacio, ¿no? Eh, Busco simplemente interesarme un poco más sobre el tema, conocer un poco más de qué viene, busco quizás algunas herramientas puntuales y prácticas para mi vida, porque estoy pasando por algunas cosas difíciles. Mi carrera de alguna manera me invita, digamos, o me inclina a tener algún interés particular o simplemente mi curiosidad. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque más ahora que muchas cosas son virtuales y ahora hay mucha oferta de talleres, de temas y de diferentes espacios, creo que es importante que uno, cuando vaya a consumir, entre comillas, algo, algún contenido, algún tipo de instancia como estas, tenga bien claro las razones del por qué. Porque yo les soy muy sincero, no hay nada que vaya a decir, al menos en términos teóricos, que ustedes no puedan encontrar por su cuenta, con cierta cantidad de tiempo, ¿no? Definitivamente van a haber experiencias, van a haber cosas que seguramente van a ir un poco más allá, pero eh, con esto, digamos, no quiero definitivamente bajarme la charla antes de comenzar, sino, o la experiencia, digamos, de taller o de compartir que vamos a tener, sino que ustedes puedan cuestionar también qué es lo que me trae a instancias como estas y qué es lo que espero llevarme. Y de alguna manera, si podemos estar en la misma página, buenísimo, porque salimos ganando todos, ¿sí? En general, yo no hago charlas, digamos, en las que no busque una interacción, independientemente si son presenciales o virtuales, ¿no? Me gusta que participen, que hagan preguntas, que interrumpan en la medida de lo posible, porque creo que en la riqueza, digamos, de esa interacción es que todos podemos salir ganando mucho más. Entonces, les voy a pedir que participen muchísimo. Van a haber varias instancias a lo largo de la presentación para que ustedes puedan compartir a través del chat o escribir a través de las herramientas que nos da Zoom. Si es que ya han tenido experiencia antes de participar de algún webinar o algún taller con Zoom, van a sentirse un poco más cómodos. Si no, no se preocupen que va a haber paciencia de sobra para explicarles dónde están las diferentes herramientas que podemos usar, ¿sí? Nada, bueno, simplemente para terminar con las presentaciones, sí, efectivamente soy psicólogo. Terminé la carrera ya hace algunos años y me dedico a la práctica privada de la psicoterapia y también a ser docente universitario. Enseñé un par de cursos en una universidad aquí en Lima sobre procesos cognitivos, ¿no? Y al menos en el transcurso de esta pandemia he estado ayudando a muchas personas que están pasando por procesos complicados, definitivamente con mucha necesidad de desarrollar resiliencia a diferentes niveles, procesos de duelo, procesos de conflictos interpersonales y fundamentalmente procesos, digamos, de manejar un estrés particularmente eh, intenso, como seguramente ustedes también han tenido la experiencia en algún momento de haber vivido o de estar viviendo, ¿no? Y un poco de eso también vamos a compartir el día de hoy. Entonces déjenme compartirles la presentación que nos va a guiar en el transcurso del diálogo del día de hoy. Y como les digo, en la medida que tengan alguna pregunta o algo que no haya quedado claro, que quieran que vaya más lento, más despacio, o como prefieran, por favor me lo hacen saber a través del chat para estar ahí en la misma página, ¿sí? Me indican, por favor, si se puede ver la presentación. Debería de ser una pantalla que dice resiliencia o un título alternativo que le he querido dar, cómo enfrentar los desafíos del día a día sin hacer berrinche. Y sobre esto, un pequeño comentario. Cuando yo estaba haciendo la charla, eh, me dio por tomar una foto de esta primera plantilla y compartirla a través de Instagram, a través de las stories de Instagram. Y una amiga psicóloga me dice, pero José, ¿por qué estaría mal hacer berrinche? ¿No? O sea, ¿por qué vas a anteponer el hacer berrinche como si estuviese mal? Y me llamó la atención porque al menos en psicología hay una corriente bastante fuerte de validar
muchas cosas, ¿no? De justificar muchas cosas, que yo creo que tiene un sentido, ciertamente, sobre todo hoy en día que estamos viendo diferentes experiencias y no podríamos juzgar que alguna experiencia sea mejor o peor que otra, pero creo que también hemos llegado a un punto en el que ya se valida todo, ¿no? Y lo validamos sin un adecuado criterio de si es lo mejor, lo más conveniente, lo más funcional, lo más saludable para la persona. Entonces yo no tengo nada de malo contra los berrinches. Si alguien quiere hacer berrinche y le parece que es una manera saludable de procesar un poco de lo que estamos viviendo, está bien, ¿no? Pero definitivamente no se trata de enfrentar todas las circunstancias difíciles que tiene la vida de esta manera, ¿no? Y bueno, un poco de eso vamos a conversar el día de hoy cuando hablemos sobre la resiliencia en tanto concepto. A ver, para comenzar, me gustaría saber, en primer lugar, cuando ustedes escuchan la palabra resiliencia, ¿qué conceptos relacionan con esta palabra? ¿Qué palabras, qué ideas, eh, qué descripciones vienen a la mente? Pueden compartirlo por el chat o en todo caso, en todo este espacio que está alrededor de el título, nosotros con una herramienta que tiene Zoom que se llama Anotar, me parece, o Annotate en inglés. Ustedes pueden elegir aquí texto y pueden agregar algún texto alrededor. Por ejemplo, José Daniel dice adaptación, lo voy a agregar por aquí. Adaptación, de preferencia pónganlo en color blanco para que se pueda ver. Pueden ciertamente dibujar, hay alguien ahí que está haciendo algunos puntitos, pero también hay una opción, que es la tercera opción de esa línea, para agregar texto. Superación, muy bien. Yo estoy agregando los que me están poniendo en el chat, pero por favor, si alguien quiere agregar directamente en la presentación, lo puede hacer sin ningún problema, ¿sí? Simplemente tienen que buscar la opción de anotar y poner texto. Y cambiarle el color en todo caso, para que no salga con azul. Crecimiento, no rendirse. Listo, voy a ir apuntando. ¿Qué más? Afrontar, afrontamiento. Fortaleza, perfecto. Reponerse. Ok, me da gusto porque entonces estamos llegando con algunas ideas ya, digamos, en relación al concepto. No llegamos, digamos, en cero. Confianza en sí mismo, flexibilidad. ¿Qué más? ¿Alguna idea más? Ánimo. Dar el salto. Voy a poner por acá. Madurez. Rox dice que veo que hay diferentes tipos de resiliencia. Ciertamente, creo que es una palabra que como ya entró al común, ¿cierto? Ya la utilizamos casi de manera recurrente para, sobre todo en circunstancias como las que estamos viviendo ahora, ha comenzado, digamos, a ser más comprendida, digamos, en distintos ámbitos, ¿cierto? Y ciertamente se relaciona con la adaptación, la fuerza, la superación, la capacidad de afrontar, el no rendirse. Este, Ahora hagamos algo distinto, o sea, ya tenemos una idea más o menos de palabras, de conceptos, hemos hecho como una especie de mapa de conceptos que podemos relacionar con este concepto de resiliencia que muchas veces escuchamos, pero pocas veces llegamos a describir o, o de alguna manera explicar. Si nosotros pensáramos, voy a borrar por un segundo, estoy aquí, si nosotros pensáramos en alguna persona que nosotros considerásemos resiliente, todos nosotros definitivamente tenemos algún amigo, alguna persona, algún familiar que podemos decir de esta persona, esta es una persona que yo creo que es resiliente, ¿cierto? ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo se la imaginan en todo caso, si es que por ahí no hay ninguna persona que les venga a la mente en este momento? ¿O cómo son las personas que son resilientes? Y para eso déjenme volver a mover aquí. Esa es la segunda pregunta, ¿sí? ¿Cómo describirían a una persona resiliente? ¿Qué podríamos decir de una persona que es resiliente? Si tuviésemos que no solamente soltar palabras al aire, sino dar alguna explicación, alguna característica. Ok, María Camila dice equilibrada emocionalmente. Yanina dice que es una persona realista. Eso me llama mucho la atención. Vamos a hablar un poquito sobre eso el día de hoy. Una persona que es fuerte. ¿Qué más? Serena.
una persona que tolerante, consciente, que asume el cambio. Es interesante porque si comenzamos a ver algunas de estas características, eventualmente podemos llegar a pensar que una persona resiliente es una persona perfecta, ¿no? Que tiene una serie de características, pues que probablemente si las juntásemos todas en un paquete, no, ninguno de nosotros daría la talla, y sin embargo creo que no es lo que termina de describir ciertamente una persona que es resiliente. Alessandra dice, es quien a pesar de las adversidades logra encontrar las herramientas y estrategias de afrontamiento para salir adelante rescatando lo positivo del cambio. Excelente. Que no se deja abatir por sus dificultades, que sabe controlar sus emociones. Y lo interesante es que si bien en alguna medida, porque seguramente, a ver, cuando nosotros hemos escuchado la palabra resiliente, lo primero que se ha venido a la mente seguramente son historias de superación, ¿cierto? De hecho, el concepto de resiliencia se estudia mucho con víctimas de algún tipo de trauma, víctimas de abuso, prisioneros de guerra, personas que han perdido alguna extremidad, por ejemplo, que han tenido que superar alguna adversidad puntual, ¿no? Y definitivamente, muchas de estas historias de resiliencia han trascendido, ¿cierto? A películas, a charlas TED, a diferentes experiencias organizacionales y demás. Entonces, cuando nosotros pensamos en una persona resiliente, generalmente viene a la idea, digamos, una de estas historias de superación, ¿no? Y si nosotros, por el tipo de vida que hemos podido llevar, o porque definitivamente, digamos, cada uno tiene circunstancias distintas, no necesariamente resonamos o nos identificamos con el hecho de haber pasado por un momento particularmente difícil, puede que pensamos que por eso no somos resilientes o que no vamos a alcanzar un nivel de resiliencia como el de la persona que tiene que efectivamente superar algo demasiado fuerte en la vida. Pero creo que eso también nos plantea otra interrogante del término, que es, ¿una persona resiliente necesariamente es aquella que tiene que haber superado una dificultad demasiado grande, demasiado fuerte? ¿O podría ser que las dificultades del día a día que de hoy en hoy estamos enfrentando todos, podrían también hacer que una persona sea resiliente? O hacer que digamos de alguien que sea resiliente. Eso es lo que vamos a ver un poquito avanzando en la presentación. Entonces, perdónenme si me demoro con los controles, pero entenderán de que es un estar saltando de pantalla a pantalla. A ver, algunas definiciones para contextualizarnos, ¿cierto? Cuando hablamos de resiliencia podemos hablar como la resiliencia en tanto respuesta de nuestro organismo a eventos que pueden ser estresantes, en el esfuerzo por recuperar el equilibrio y la salud. Muy bien. En ese sentido, la respuesta no es solamente un concepto que se pueda predicar de la parte psicológica de la persona, sino también de la parte física. Cada vez que tú te enfermas y te recuperas, es tu cuerpo siendo resiliente, es tu cuerpo enfrentando una serie de eventos estresantes, como puede ser un patógeno, una enfermedad, y superándolo para poder volver a la salud, ¿cierto? Definitivamente, la resiliencia ha tomado mucha más influencia social como término psicológico, pero es un término que se utiliza desde hace mucho tiempo en las ciencias sociales e incluso en otras áreas del conocimiento para hablar de organismos, de sistemas que son capaces de poder superar eventos estresantes o situaciones estresantes. También podemos entender la resiliencia como un proceso, como algo que implica una sostenibilidad particular en el tiempo y que nos abre a nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento. No es solamente el hecho de haber superado un evento estresante, un evento difícil, sino también la posibilidad de mantener un ritmo de progreso, de crecimiento, de desarrollo a partir de esa experiencia y de los aprendizajes que se puedan haber acumulado. Se puede entender también como el resultado de una exitosa adaptación a la adversidad. Pensemos, digamos, quizás nosotros estamos en proceso de una adversidad todavía y probablemente los frutos de ella van a verse en las siguientes semanas, meses, años, quién sabe. Pero las personas que han superado algún evento estresante, que han superado alguna dificultad, pueden ver de que su capacidad de adaptación, de volver a enfrentar la vida con dirección, con sentido, con una profunda realización de las cosas que son importantes y con una respuesta particularmente adecuada a nivel psicológico, fisiológico y social, podrían ver la resiliencia como eso, como el resultado de todo ese esfuerzo. Y finalmente, una de las definiciones que no necesariamente es tan técnica, porque todas estas definiciones vienen de algún autor o de alguna, digamos, de alguna aproximación más técnica al concepto, este de aquí no,
pero me parece que es particularmente elocuente. Y dice lo siguiente, son las historias, ¿no? Las historias que nos decimos a nosotros mismos sobre cómo enfrentamos la adversidad y qué tan capacitados nos sentimos para hacerlo nuevamente, ¿no? Piensen ustedes, démonos un segundo para pensar en alguna situación difícil que ustedes hayan tenido que enfrentar. No interesa si es más o menos difícil que las que considero que han podido enfrentar otras personas. Muy bien, porque definitivamente, y esto creo que es un, digamos, criterio, digamos, que está presente en todo, definitivamente hay alguien que le está pasando peor que nosotros, alguien que le está pasando mejor. Entonces, compararnos a este nivel no es tan útil, pero pensemos en las cosas que nosotros creemos que hemos superado a lo largo del tiempo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿cómo pensamos cuando empezó el tema de la pandemia que nos iba a afectar? Los planes que tuvimos que sacrificar, los cambios a los que nos tuvimos que adaptar, las dudas, interrogantes que teníamos y cómo eso generó una particular experiencia de estrés. ¿Y cómo lo vemos ahora, pasados ya meses, casi 6 meses para muchos de nosotros, un poco más? ¿Cuáles son las historias o las narrativas que fuimos desarrollando en ese camino, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que somos personas más flexibles de lo que creíamos, que pudimos vivir con menos, que nos adaptábamos rápido a las circunstancias, o que no, quizás también puede ser el caso, ¿no? Que somos personas que quizás tenían mucha confianza en algunas seguridades, que dábamos muchas cosas por sentado. Entonces, esas historias, esas narrativas con las que uno se aproxima a sí mismo, definitivamente marcan la conciencia personal, individual y privada, muy íntima, que nosotros tenemos de cómo efectivamente somos resilientes o no lo somos y qué tan capaces, qué tan seguros nos sentimos que en el futuro vamos a poder enfrentar también algo tan difícil, igual o peor o mejor que lo que ya hemos enfrentado anteriormente. Entonces, esto simplemente para hacer un análisis muy así a grandes rasgos de qué es la resiliencia, ¿cierto? Muchas personas la definen rápidamente como la capacidad para volver a recuperarse de eventos estresantes. Esa es la definición más clásica, ¿cierto? Pero con esas definiciones lo que yo he querido hacer es darles una noción un poco más general de que no es solamente eso. También puede entenderse como una respuesta del organismo, como un proceso, como el resultado de todo este proceso y como estas historias o estas narrativas más individuales que podemos nosotros desarrollar. Cuando nosotros pensamos en nuestra propia resiliencia individual o nuestra propia capacidad de resiliencia, ciertamente en psicología nosotros tenemos diferentes instrumentos que nos ayudan a poder medir esto y a poder tener una noción de qué tan resiliente es una persona, ¿cierto? Pero más allá de eso, creo que una buena pregunta que uno mismo podría hacerse es la siguiente. ¿Qué tanto estrés creo, que yo puedo soportar o aguantar sin que esto afecte mi capacidad para buscar objetivos a largo plazo que le den sentido a mi vida? ¿Ok? Y si ustedes se remontan a algún momento particularmente estresante de su vida, desde algo tan sencillo como el estudiar para un examen particularmente difícil, o por ejemplo, algo que pueda estar más cerca de lo que estamos viviendo ahora, como el tener que despedir a un familiar que fallece, o el tener que sacrificar algún plan que no se puede llegar a concretar, ¿qué tan capaces han sido ustedes de poder, pasando este hecho, haberlo superado y haber remontado aquellos objetivos a largo plazo que de alguna manera le dan o le siguen o le continúan dando sentido a mi vida, ¿no? Cuando nosotros tenemos una experiencia de que hemos podido y que definitivamente después de una experiencia difícil hemos podido retomar nuestros objetivos, volver a alinearnos a aquellas cosas que queríamos para nuestra vida y que le daban sentido, estamos hablando de resiliencia. No necesariamente, y esto es lo más interesante, no necesariamente tengo que haber superado, digamos, una crisis de dimensiones globales, porque prácticamente todos estamos en medio de eso en este momento y lo estamos tratando de superar de la mejor manera posible para poder decir que hemos enfrentado con resiliencia algunas circunstancias, ¿no? Y lo interesante de esto es que cuando no lo hemos podido hacer por A, B, C de motivos, entonces es donde hemos comenzado a observar síntomas y manifestaciones de desadaptación, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de dificultades emocionales, trastornos a nivel de personalidad, trastornos del estado de ánimo, ansiedad y depresión, que definitivamente, digamos, hay diferentes niveles, diferentes grados, ¿cierto? Pero en alguna medida podemos experimentar algunos de los síntomas de una ansiedad, de una depresión, de algún trastorno
del estado de ánimo en algunas circunstancias difíciles. Y lo hemos podido superar, de tal forma que hemos regresado, digamos, a este equilibrio, a esta estabilidad y a esta salud. Pero cuando no lo hemos podido hacer, cuando nuestros recursos no han sido lo suficientemente o no han estado lo suficientemente a la altura de las demandas que en ese momento estaban exigiéndonos, es donde comenzamos a ver que la capacidad de resiliencia que podemos tener se ve particularmente demandada, ¿no? Y es lo que distingue a las personas que frente a una circunstancia particular pueden salir adelante y seguir adelante de las que no. Y es un poco lo que queremos también distinguir el día de hoy, saber si es que hay ciertas características que definen la resiliencia o si solamente algo que algunas personas tienen y otras personas no, que es parte también de lo que se ha tratado de estudiar acerca de este concepto. Observando el contexto actual, ¿ok? Revisando nuestra propia historia, revisando cómo nosotros hemos ido enfrentando diferentes situaciones en este momento, valdría la pena que a estas alturas, ya habiendo aclarado un poquito el término, podríamos responder lo siguiente. Considero, y aquí sí les pediría que quizás lo pongan en la pantalla para que, digamos, si no quieren, a veces somos súper, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Humildes, digamos, y no tenemos ningún problema de decir, José, sabes que estoy en uno y no tengo ningún roche de decirlo, pero si es que no se sienten cómodos, evidentemente poniéndolo en el chat, lo pueden poner aquí en este espacio. Considero que estoy respondiendo de manera resiliente a todo lo que está pasando, considero que estoy enfrentándome, como ustedes mismos han puesto ahí en las diferentes características, de manera, estoy enfrentando las dificultades con valentía, estoy superándolas progresivamente, y quizás, digamos, ahora que veo esta pregunta, considero que puede ser un poco más privada, digamos, de lo que algunas personas pueden pensar. Entonces, como ustedes prefieran, si quieren lo pueden poner aquí, si quieren lo pueden simplemente responder para ustedes. Del 1, y he puesto entre paréntesis, no hay forma, no me considero, digamos, particularmente resiliente, al 10, me considero hashtag siempre resiliente. ¿Cómo hemos estado en estos términos? Es gracioso porque conversando con algunas personas me decían, José, yo empecé la cuarentena súper enfocado, todas las cosas que yo quería hacer las estaba haciendo bien, no tuve que sacrificar más que algunas cosas muy puntuales y nada que no fuera, digamos, un problema menor, pero ahora que han pasado algunos meses, ya siento que me está comenzando a pasar factura, ¿cierto? Ya siento que ciertas cosas que podía manejar antes, no las estoy manejando de la misma manera y esto es por un evidente desgaste, ¿cierto? Pero me pone tranquilo, digamos, o me da cierta calma saber que están en 7, 9, 8 y números, digamos, al menos por encima de lo que llamaríamos el promedio. Lo cual no significa, porque es gracioso, siempre una persona sobreestima sus propias capacidades. Esto en psicología es como una clave, pero me da la tranquilidad de que al menos su experiencia subjetiva, que es importantísima para poder medir la resiliencia, está, digamos, en ciertos niveles adecuados. Entonces, podemos avanzar. Perfecto. Entonces, para tener una noción más clara de si efectivamente este 6, este 7, este 8, este número con el que nosotros de alguna manera estamos identificando cómo es lo que cómo nosotros consideramos que estamos enfrentando todo este tiempo de manera resiliente, valdría operacionalizarlo en aquellas cosas que nosotros hacemos para enfrentar efectivamente las dificultades que tenemos en el día a día, ¿cierto? Porque puede ser que mi afrontamiento ciertamente me esté funcionando porque me esté ayudando a salir adelante, pero no necesariamente sea tan positivo a largo plazo, ¿cierto? Puede ser que ciertas cosas que esté haciendo en este momento me sirvan, me den tranquilidad, me generen placer, me ayuden a distraerme de lo que está pasando, pero si las traslado a un mecanismo de afrontamiento más permanente, podría no ser, digamos, necesariamente el camino que me lleve a la salud y al equilibrio, ¿no? En ese sentido, si ustedes tuviesen que hacer una reflexión sobre de qué manera estoy enfrentando las dificultades y demandas de este tiempo, si de manera positiva o de manera negativa, ¿qué actividades, qué acciones, qué decisiones durante este tiempo les han permitido a ustedes enfrentar todas estas dificultades que cada uno las tendrá de manera particular que este tiempo nos está planteando? Y aquí, por si acaso, he caído un poquito en el estereotipo, ¿cierto?, de poner el lado negativo las cervezas y los videojuegos, pero solamente quiero decir que no tengo nada en contra de eso, simplemente es un ejemplo. Nadie se va a ofender, decir, José, pero ¿cómo una cerveza puede ser un afrontamiento negativo una vez en cuando no hace daño? Todo bien con eso, ciertamente.
pero solamente es para hacer el ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que encuentra estrategias de afrontamiento positivo podría hacer prácticamente lo que todo el mundo está predicando en este tiempo, ¿cierto? Conversar con los amigos, dedicarse a algún hobby, no dejar de lado hacer ejercicio, tener un adecuado higiene de sueño, qué sé yo, todas las recomendaciones que todos mis colegas han estado compartiendo desde el inicio de la cuarentena, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser instancias de afrontamiento negativo? Por ejemplo, el estar procrastinando mucho tiempo en series, mucho tiempo viendo películas y dejando de lado quizás algunas responsabilidades. El depender de sustancias, llámese té, café, aceites esenciales o cerveza, para poder manejar las emociones negativas que nos puede estar generando este tiempo, o videojuegos, distracciones que probablemente puede que no sean tan productivas en un largo plazo, o aislamiento. Hay muchas personas, por ejemplo, que su manera de enfrentar momentos de estrés es aislándose, ¿verdad? Si tengo mucho trabajo, si me siento particularmente cargado, me aíslo, trato de recortar el contacto que tengo con las personas de mi casa, me mantengo en mi cuarto y de esa manera enfrento, digamos, el estrés. No necesariamente es malo en sí mismo de vez en cuando, pero entendiéndolo como una estrategia de afrontamiento, como algo que yo de alguna manera aplico cada vez que necesito enfrentar estrés, definitivamente podría ser algo que no me esté haciendo bien a largo plazo, ¿cierto? ¿Alguna idea adicional de lo que a ustedes les haya podido servir o no servir en este tiempo? Porque probablemente han tenido su propia cuota de experiencias positivas y negativas, de personas que dijeron, yo comencé la cuarentena haciendo mucho ejercicio, me sirvió durante una semana y los siguientes 6 meses, bueno, ahí están las pesas, digamos, o lo que sea que compré para comenzar a hacer, ¿no? O lo que solía pasar también es que muchas personas comenzaron a tener reuniones de Zoom em, en todo momento, ¿cierto? Todos los fines de semana, habían reuniones de promoción a cada rato y qué sé yo. Y después de un tiempo también lo dejamos de lado porque eventualmente, como todos volvemos, digamos, a cierto equilibrio, también aquellos buenos propósitos eventualmente se dejan de lado y es un poco lo que de alguna manera tenemos que rescatar. Entonces, lo dejo para que ustedes lo piensen, ¿no? De qué manera me he enfrentado, digamos, a todo este tiempo de manera positiva o de manera negativa para que de alguna manera podamos también tener esa reflexión. Si yo tuviese que considerar cuáles han sido las fuentes más importantes de esta pandemia, podríamos tener las siguientes. Podríamos tener que por un lado está el tema de la incertidumbre, por otro lado el tema del aislamiento y finalmente la falta de sentido. ¿A qué me refiero con esto? Con incertidumbre, si consideramos además, digamos, qué es lo que a todos nos ha costado de toda esta cuarentena, porque no sé si en los países en los que ustedes están todavía se mantienen en cuarentena, todavía no, pero al menos en Perú todavía estamos en una cuarentena, digamos, que ya cada vez ha sido más laxa, pero igual, al menos las personas que sí estamos manteniendo en alguna medida, digamos, cierto cuidado, todavía no salimos de nuestra casa para las actividades que pues todo el mundo está acostumbrado a hacer. Entonces, una de las principales fuentes de estrés de esta pandemia es la incertidumbre, ¿cierto? El no saber qué es lo que va a pasar, el tener la duda de cuándo va a terminar todo esto y el no tener mucha noción de que yo eventualmente pueda retomar mi vida y sus ritmos como estaba acostumbrado, ¿cierto? Por otro lado, tenemos el tema del aislamiento, el tema de sentirnos aislados de nuestros pares, de nuestros grupos, del trabajo, de nuestros amigos, y a pesar de toda la virtualidad que podamos de alguna manera aplicar, o sea, a pesar de que podamos sentirnos cerca, digamos, a través del internet, a través de las llamadas, a través del chat, ahí es donde nos damos cuenta de que no hay nada que se compare al contacto físico y a la presencia real de las personas. Entonces es un segundo punto que me parece importante resaltar. Y tercero, la falta de sentido, o de alguna manera el preguntarse, todo esto que está sucediendo, ¿qué sentido tiene? ¿En qué sentido, digamos, o sea, de qué manera o con qué narrativa, incluso podríamos decir, podría integrarlo a la experiencia que yo tengo de la vida y de por qué las cosas tienen o no tienen sentido, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento de mi vida? ¿Por qué a mis 30 años? ¿Por qué a mis 25 años? Yo me imagino que los chicos que están terminando el colegio y no tienen viaje de promoción ni fiesta de promoción deben estar particularmente frustrados este año, pero si se ponen a pensar, independientemente del momento en el que estemos, si era un momento más activo de nuestra vida o no, surge la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué una pandemia de estas características? Para algunas personas
es fácil encontrar este sentido, ¿cierto? A través de, bueno, no sé, mecanismos más naturales, de que en algún momento tenía que pasar y que era algo que se preveía y qué sé yo. Nosotros que somos personas de fe, de alguna manera también encontramos cierto sentido en saber que estamos en las manos de Dios y que este tipo de experiencias, que son ciertamente difíciles, no son ajenas a la experiencia, digamos, colectiva de la humanidad a lo largo del tiempo, pero independientemente que podamos tener o sentirnos más o menos seguros con esas respuestas, definitivamente en algún momento hemos tenido una falta de sentido, ¿no? ¿Para qué hago esto si estamos en estas circunstancias? ¿Cierto? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué mantengo o no el trabajo? ¿Para qué me esfuerzo en comer sano, en hacer ejercicio, en hablar con todos mis amigos y a veces lo que sea que ustedes hayan podido experimentar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les pongo esto en este momento? Porque cuando se ha estudiado la resiliencia en epidemias y eventos catastróficos anteriores, llámese guerras, desastres naturales, ataques terroristas y epidemias también, porque no hemos tenido una experiencia de pandemia como esta, pero ciertamente epidemias más focalizadas en las que las personas han pasado por experiencias muy similares a las que nosotros hemos pasado. Cuando se ha estudiado qué es lo que a las personas los ha ayudado a, antes que eso, qué es lo que las personas reportaban que era lo más difícil de enfrentar, estas tres cosas saltaban como las más importantes, ¿no? Más allá de las cosas más particulares, más individuales, la incertidumbre, el aislamiento y la falta de sentido eran las tres cosas que todas las personas, o la mayoría de personas, mejor dicho, que eran encuestadas en estos estudios, reportaban que era lo más difícil de enfrentar, lo que generaba una mayor demanda psicológica, una mayor demanda en sus recursos. Y como ustedes han hablado de afrontamiento, justamente lo que permitía que las personas se recuperasen cuando volvían a entrevistar, por ejemplo, estas personas pasados 5 meses, un año o tanto tiempo, las personas que más rápido se podían recuperar eran las personas que mejores estrategias de afrontamiento tenían para enfrentar estas tres experiencias. Eso significa que las personas que mejor manejaban la incertidumbre, el aislamiento y la falta de sentido a través de diferentes acciones concretas eran las que más rápido podían recuperarse y más rápido podían regresar a este equilibrio del que hemos hablado, que la resiliencia nos invita, digamos, a volver, que nos permite o nos permitirá eventualmente poder seguir con nuestra vida. No sé, y ya a estas alturas no digo, digamos, como era antes, porque no sé cómo va a ser, ciertamente, ya he aceptado parte de esa incertidumbre, pero sí seguiremos aquí, en todo caso, de la mejor manera posible, ¿cierto? Con salud, con equilibrio, con resiliencia. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque ciertamente en este momento cada uno tiene una experiencia muy particular de lo que puede estar pasando, ¿cierto? Y no es mi afán, menos en una charla de una hora o un poco menos, tratar de englobar a todos en un mismo paquete. Todos sufrimos por estar aislados, todos sufrimos por estar, por haber cancelado planes o lo que fuera, ¿cierto? Pero lo que sí, digamos, es importante es que si ya tenemos experiencias, al menos desde lo que la psicología nos puede aportar, de qué es lo que le ha funcionado a otras personas en el pasado, podríamos tomar de esos aprendizajes para poder ver de qué manera resuenan con lo que nosotros estamos viviendo en este momento, ¿sí? Y si hay alguna de estas cosas que de alguna forma o que en alguna manera nos puede hacer sentir acompañados, motivados a cambiar o a generar algún tipo de cambio en nuestra vida, entonces buenísimo porque ese es el camino por el cual con certeza podemos saber que de alguna manera otras personas como nosotros, otros seres humanos como nosotros, han encontrado sentido y han encontrado, digamos, líneas de desarrollo a pesar de todo lo que han podido vivir. Más, como les digo, más o menos experiencias difíciles, perdón, experiencias más o menos difíciles que nosotros ciertamente. Entonces, si hablamos de las estrategias de afrontamiento que nos pueden ayudar a enfrentar estos tres temas, podríamos hablar de cualquier estrategia de afrontamiento que cubra con estas tres Cs. Digamos que estas tres Cs es un acrónimo, o no sé cómo se dice esto, un diminutivo que nos puede ayudar a recordar de qué manera enfrentar estas diferentes experiencias. Entonces, para la incertidumbre, el control. Para el aislamiento, la conexión. Y para la falta de sentido, la coherencia. Muy bien.
justamente como les decía de estos estudios, los estudios encontraban que las personas que tenían un mayor sentido de control, conexión y coherencia eran las que mejor podían afrontar las experiencias difíciles de una catástrofe natural, un ataque terrorista, una epidemia o cualquier experiencia particularmente traumática. Y esto es recurrente en diferentes historias de resiliencia de personas que han sido prisioneros de guerra, personas que han sobrevivido a abusos de distinto tipo, personas que han perdido algún tipo de extremidad o han tenido que enfrentar alguna enfermedad verdaderamente limitante. Estas tres Cs, estas tres experiencias individuales, se replican. Con control, ¿a qué nos referimos? Ante la incertidumbre, lo primero que sentimos es una falta de control, ¿cierto? Yo ya no tengo esa sensación de seguridad que me daba el poder tomar decisiones sobre mi vida y ver que podían generar un cambio. Porque si antes quería irme de viaje a visitar a mi familia, ahora no lo puedo hacer. Si quería literalmente salir, al menos cuando estábamos en cuarentena un poquito más rígida, y teníamos la experiencia de que nosotros acostumbramos a solucionar los problemas saliendo, buscando, comprando cosas, regresando a nuestra casa, y el ver que no lo podíamos hacer, de alguna manera también nos quitaba este sentido de control, ¿cierto? Y si bien hoy en día se ha vuelto un cliché esta frase de trata de controlar aquello que puedas controlar y lo que no puedas controlar, ni te esfuerces o ni te estreses, ciertamente esto es un poco más difícil de vivir que lo que nos invita, digamos, esa sola frase, ¿cierto? ¿Cuáles experiencias de control todavía podemos mantener? Y esa es la pregunta que podrían estarse haciendo en este momento. Cuando yo, cualquier experiencia en la que yo pueda sentir que mis acciones, que mis decisiones pueden generar un impacto inmediato sobre mi realidad, es una experiencia que eleva nuestro sentido de control. Muchas personas han aprovechado este tiempo para enfocarse en su desarrollo personal, ¿cierto? Llámese ejercicio, lectura, trabajo personal, ir al psicólogo, lo que fuera. Cuando han hecho estas cosas, cuando han tomado decisiones que de alguna manera han tenido un impacto sobre su desarrollo personal, sobre su crecimiento, están ejerciendo un control. Porque en el fondo me estoy diciendo a mí mismo, mis decisiones son capaces de transformar mi realidad en alguna medida. Y eso me devuelve el control que de alguna manera me quita la experiencia más global de incertidumbre. No es un control ciertamente similar al que teníamos antes, en que teníamos un rango, digamos, mayor de actividades y cosas que podíamos hacer, pero es algo que nos mantiene en esa experiencia de que yo sigo teniendo, en alguna medida, las riendas de mi vida, independientemente, digamos, de que nosotros tengamos una visión evidentemente espiritual que complemente esto de manera mucho más completa. En términos de conexión, un poco lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Si yo he tenido la experiencia de poder, de necesitar cubrir mi necesidad de contacto, de amar y de ser amado, de estar con mis semejantes, y no puedo hacerlo de manera física, encuentro alternativas. Nosotros, digamos, las personas de nuestra edad obviamente dicen, pero es tan fácil crear un Zoom, hablar con alguien y demás. Pero el otro día yo estaba hablando con mi abuela, y mi abuela ahora ya sabe, digamos, ya aprendió, ya le enseñamos, digamos, a usar Zoom. Pero en un momento, cuando estábamos hablando de otro tema, ella me decía, yo prefiero que las personas me llamen. Yo no me siento tan cómoda prendiendo la computadora, poniendo el Zoom y de alguna manera arreglándome para tener que enfrentar como que esa situación, ¿no? Entonces, a veces nosotros perdemos de vista que no para todos es tan fácil este tema de simplemente abrir un Zoom, invitar a tus amigos o a las personas con las que te quieras conectar y ya está, ya cubres, digamos, de alguna manera ese sentido de conexión. Definitivamente es más difícil además si nuestro círculo social no es unido, ¿no? Porque muchas personas seguramente han tenido la experiencia de que al comenzar la cuarentena, muchos amigos que confiaban tener, a lo mejor no pensaban que tú eras tan amigo de ellos como ellos pensaban que tú eras como tú pensabas que ellos eran tuyos, ¿cierto? Porque si has tenido la experiencia de decir, oye, estas personas o estas tres o cuatro personas de las que no sé nada en esta cuarentena, ¿dónde están? Probablemente sí, pudiste haber hecho algo más para contactarlas, seguramente, pero también la distancia física incidió en la conciencia que tenías de quiénes son las personas que quiero cerca y quiénes son personas que formaban parte de mi vida porque de alguna manera compartíamos espacios, porque estábamos cerca, pero no porque de alguna manera habíamos generado tales vínculos. Eso no significa que tenemos que renunciar a todos los amigos que no nos han escrito en la cuarentena, ciertamente, ¿no? Porque creo que la amistad, como ustedes entenderán, implica siempre un carácter recíproco.
¿no? Y un carácter, digamos, de constante desarrollo y crecimiento. Pero es algo que también es importante identificar, sobre todo en nosotros. Y finalmente el sentido de coherencia, que en el fondo es el poder responder a la pregunta de qué sentido tiene todo esto. Y aquí es donde el ámbito espiritual tiene un particular valor para nosotros, porque nos da herramientas para poder alcanzar respuestas que probablemente por otros caminos podrían ser o más difíciles de encontrar o probablemente, digamos, no tendríamos más respuestas que el solo hecho de tener que aceptar la realidad tal cual es. Entonces, cuando nosotros tenemos que enfrentar un momento de dificultad particularmente fuerte, las certezas que nos da nuestra fe son lo que nos permite vivir con ese sentido de coherencia. Y son experiencias de las que podemos extraer fortaleza para poder sentir que efectivamente no estamos caminando, digamos, sobre arena movediza, sino de alguna manera, a pesar de que mis experiencias más sensoriales del día a día no me lo permitan ver de esa manera, sé que estoy avanzando de alguna, digamos, ¿cómo lo planteo? Digamos, sé que estoy avanzando en piso seguro, digamos, ¿no? Y con alguien que me observa y con alguien que me cuida. Entonces, estas tres Cs, que de alguna manera están presentes en toda experiencia resiliente, se manifiestan también en algunas características que podríamos predicar de una persona resiliente, ¿cierto? Que es un poco lo que ustedes ya habían identificado al comienzo de la conversación, ¿cierto? Personas con emociones positivas, con un sentido de control bastante claro, con un afrontamiento activo. Hay una clara conciencia de que las personas resilientes enfrentan los problemas, no huyen de los problemas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos la experiencia de que hay algún problema, por más que sea pequeñito, como no sé, pues algún desperfecto de la casa o alguna persona con la que no quieres conversar porque te has peleado, digamos, y no quieres resolverlo, podrían ser indicaciones de que no estamos enfrentándonos de manera resiliente a una situación como esa, ¿no? La flexibilidad cognitiva también es tan importante, la capacidad para poder cambiar nuestras percepciones, nuestros estados emocionales, nuestras interpretaciones de las cosas, ¿no? Eh, Hay personas que cuando les dijeron, bueno, comienza la cuarentena, no puedes salir de tu casa, lo primero que dijeron fue, esto es insoportable, yo no voy a poder sobrevivir así, me voy a volver loco. Y creo que es, digamos, al menos de los que estamos aquí, somos pocos los que quizás puede que hayamos pensado así, pero definitivamente llegaron los meses, sí, podríamos contraargumentarnos a nosotros de que no, efectivamente no nos volvimos locos. Bueno, no sé si alguno de ustedes, si les ha pasado, me llaman, nomás, no se preocupen. Pero digamos que en el transcurso del tiempo, esas interpretaciones que teníamos fueron cambiando. A veces, y sobre todo cuando generan una carga de malestar bastante grande, podríamos haber pensado en alguna alternativa desde antes y no necesariamente vivir con algunas de las interpretaciones que a veces tenemos. De eso vamos a hablar casi ya llegando al final. El sentido y valor que le damos a la adversidad, ¿no? Una enfermedad que me enseña una experiencia difícil, de qué manera me ayuda a conocerme más, a aprender más sobre mí. El altruismo, las personas que son capaces de en medio de dificultades pensar en sus semejantes, independientemente si lo hagan en vez de sí mismos o con sí mismos encima, son personas que definitivamente demuestran una resiliencia adicional porque son capaces de ver más allá de las propias dificultades y las propias necesidades. La espiritualidad, ciertamente, es importante y, aunque suene extraño, porque esto les debe haber sonado raro cuando lo han leído, entrenamiento previo, lo he puesto aquí porque las personas que han tenido la posibilidad de poder enfrentar experiencias difíciles a lo largo de su vida, se entrenan en poder enfrentar aquellas más difíciles más adelante. Y eso es importante, sobre todo si ustedes todavía son más jóvenes, si están todavía en el rango de los 20 años. Si es que ustedes no han tenido experiencias todavía que ustedes digan, porque a veces alguno dice, pues cuando tiene 20, 21, 22, todavía no me ha tocado vivir nada muy difícil, o todo lo he tenido demasiado, o sea, demasiado, digamos, fácil o a la mano, porque mis padres han estado ahí, porque vivimos en sociedades en las que de alguna manera se nos cuida mucho, ¿no? eh, vale la pena que consideren este punto. No significa, digamos, que vayan, digamos, al primer, eh, o sea, que vayan a enfrentarse, digamos, al primer reto difícil que tengan, pero sí que vayan considerando de que esos retos tienen un valor para prepararme para los retos más difíciles de la vida que eventualmente vamos a tener que enfrentar todos en algún momento.
Antes de pasar a este punto, que me parece importante, no sé si alguno tiene alguna pregunta. A ver, vamos siguiendo entonces. Quería hacer un pequeño paréntesis porque, digamos, me pidieron o en todo caso me indicaron de que era importante considerar algunos elementos más relacionados a nuestra experiencia espiritual que puedan relacionarse con la resiliencia, que creo que podríamos, digamos, decir una que otra idea de eso y por qué es importante. Porque una de las cosas que todo el mundo se pregunta en estas circunstancias es, sobre todo al menos desde el ámbito de la psicología, cuando vemos que muchas personas recurren a la religión para encontrar fortaleza, sentido y significado en sus vidas, es completamente, digamos, válido pensar, bueno, ¿cuál es el rol de la religión en todo esto? ¿No? Sobre todo por muchas malas concepciones que ha existido de la religión a lo largo del tiempo y que de alguna manera se han ido superando a partir de experiencia. Entonces, a ver, Roxana pregunta si cómo manejar la ansiedad ante un problema. Vamos a verlo un poquito más con las recomendaciones finales y así eso vamos a ir, ¿sí? A ver, cuando hablamos de religión o de espiritualidad y resiliencia, podemos identificar algunas cosas que me parecía, digamos, cuando estaba preparando este tema, importantes para compartir con ustedes. En primer lugar, a ver, la religión, al menos desde la psicología, ha tenido una mirada que ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Inicialmente, los primeros psicólogos que trataban de ponderar cuál era el aporte de la religión a la salud mental y a la patología, consideraban que la religión era una especie de refugio para las personas, ¿no? Y no en el buen sentido de palabra, no un refugio donde puedes ir a protegerte, digamos, de todos los males del mundo, sino una especie de refugio en el cual escapábamos de la realidad, o, o una fuente de significado para personas que quizás no podían resistir las dificultades de la vida. Evidentemente la psicología ya superó todas esas visiones completamente limitadas de lo que es la religión. Y más en el estudio de la resiliencia, cuando se ha estudiado de manera, digamos, bastante sistematizada experiencias de personas religiosas que han enfrentado algún tipo de dificultad, hay una concordancia casi absoluta de que la religión tiene un rol importante para poder fortalecer a la persona y elicitar la resiliencia, ¿no? Primero porque contribuye a nuestra búsqueda de sentido. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de coherencia, cierto? La necesidad de que las cosas tengan sentido. La religión nos aporta respuestas sólidas en las cuales podemos literalmente fundamentar una vida completa para poder contribuir a esta búsqueda de sentido y nos da de alguna manera ese espacio para poder sentir seguridad. Segundo, porque promueve el bienestar emocional y la reducción de la ansiedad, a pesar de que digamos, la religión tenga un carácter más salvífico. Definitivamente, cuando vemos las consecuencias psicológicas de vivir una vida religiosa, de seguir ciertos principios que promueve una religión como la nuestra, definitivamente el bienestar emocional, la idea de poder regocijarse en el Señor, la idea de poder estar tranquilos y en paz, y al mismo tiempo la idea de no em, estresarse por las cosas cotidianas, de no poner las seguridades en cosas que se desvanecen, todos estos elementos de juicio, todos estos criterios tienen un impacto en nuestro bienestar emocional. Tercero, porque promueve un sentido de interconexión social, que prácticamente lo estamos viendo el día de hoy en este espacio que tenemos, ¿no? El hecho de pertenecer a una instancia religiosa, a un movimiento, a un espacio común que compartimos con otros seres humanos, nos da esta capacidad de poder sentirnos acompañados. Y finalmente porque promueve definitivamente, que es la razón más importante, porque las personas acuden a la religión, una relación con lo sagrado, una trascendencia de mí mismo, digamos, y de las instancias de mi vida. En ese sentido, hemos puesto aquí algunas citas de San Pablo, porque San Pablo me parece que es un gran psicólogo, aunque en ese tiempo todavía no existía la profesión. Cuando él decía, en su carta a los filipenses, él tiene dos frases que a mí me llaman mucho la atención. Él decía, no os inquietéis por cosa alguna, o sea, prácticamente les decía a los filipenses que no se pongan ansiosos. Y segundo, estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres. Son algunos ejemplos muy puntuales, digamos, de cómo esta experiencia de promover el bienestar
la estabilidad emocional, el equilibrio, y además potenciar todas aquellas cosas buenas en la persona para la búsqueda de cosas mejores, es algo que de alguna manera hace que la religión ocupe un lugar fundamental en la capacidad de resiliencia que nosotros tenemos. Sin embargo, también es cierto de que dentro de nuestra experiencia religiosa, dentro de nuestra experiencia espiritual, pueden haber situaciones difíciles y que de alguna manera están viéndose presentes en este tiempo que cuestionen nuestra capacidad de poder enfrentar las diferentes, digamos, instancias que tiene la vida, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de conflictos espirituales, al menos desde ciertas corrientes de la psicología, estos conflictos son son los esfuerzos, perdón, que realizamos para transformar o conservar una espiritualidad que ha sido amenazada o dañada. Y en ese sentido, hay diferentes conflictos espirituales que de alguna manera podemos experimentar. Y he querido simplemente anotar tres. Los conflictos interpersonales, que de alguna manera están muy relacionados a nuestra experiencia de aislamiento, cuando hay conflictos entre individuos dentro de una comunidad o experiencias de rechazo por alguna persona y por distintos motivos dentro de una experiencia religiosa, conflictos intrapersonales, dudas que podamos tener religiosas, cuestionamiento de creencias y verdades fundamentales, y conflictos espirituales en relación a lo divino, que es, por ejemplo, y esto es algo que está muy presente, sobre todo en las personas que estoy acompañando, el molestarse con Dios, el indignarse ante alguna injusticia o sentirse, digamos, eh, que han sido, digamos, o que Dios los ha tratado de manera injusta de alguna manera, el sentirse abandonado o sentirse castigado por algo que han hecho. ¿Por qué les pongo estos tres puntos aquí? Porque es importante no perder de vista que aquellas realidades espirituales y que de alguna manera tenemos que encontrar la forma de poder abordar, también tienen un correlato psicológico y también afectan la manera en cómo nosotros nos vamos enfrentando a nosotros mismos, a las demandas de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea. Y estos conflictos suelen ser circunstancias que si no aprendemos a superar, y nuestra familia espiritual de alguna manera tiene ya cierta experiencia con estos temas, sí pueden poner en riesgo el poder que pueda tener nuestra religiosidad para poder ayudarnos a enfrentar, digamos, las demandas del día a día, ¿no? Con esto les quiero decir que si bien la espiritualidad y la religiosidad tienen un impacto importante y directo en la forma en la que nosotros enfrentamos las situaciones y por ende en nuestra capacidad de resiliencia, también tienen, digamos, ciertas experiencias que pueden ser conflictivas en alguna manera que tenemos que aprender a identificar y superar. Entonces, hay una pregunta que me imagino, digamos, ya como para ir cerrando un poco el tema, que todos ustedes, y algunos me lo han mandado, digamos, por interno, se pueden estar haciendo, ¿cierto? Que es, ¿cómo me doy cuenta de que tengo recursos suficientes para ser resiliente? Y creo que una mejor pregunta es, ¿qué tengo que hacer para anticiparme a que cuando necesite ser resiliente efectivamente tenga los recursos suficientes? Porque lo gracioso de este concepto es que yo nunca voy a saber si soy resiliente, sino hasta que esa resiliencia em, digamos, ¿cómo se dice? Cuestionada por alguna demanda en mi vida, por alguna dificultad en mi vida. Y por ende, al menos en psicología, nosotros no estudiamos la resiliencia en personas pues que nunca han tenido que enfrentar nada en su vida, la estudiamos en personas que efectivamente han tenido que enfrentar dificultades, porque es en ese momento en el que podemos evaluar si efectivamente se dan los recursos para que la persona pueda enfrentar una situación que es difícil o es particularmente taxante, ¿no? Entonces, yo no he querido ir tanto por esa línea, les he puesto algunas características que tiene una persona para poder decir que es resiliente, algunas definiciones que de alguna manera nos han podido dar una noción, pero quisiera llevarlo al plano más práctico, porque de alguna manera también la idea de tener un taller es aterrizarlo a cosas que podamos accionar en nuestra vida. Y les quiero dejar simplemente 5 recomendaciones o 6 recomendaciones que considero que podrían fortalecer ciertas capacidades en nosotros, porque finalmente la resiliencia es la traducción de una serie de capacidades, características de nuestra personalidad, hábitos que nosotros vamos desarrollando, que en un momento determinado nos sirven para enfrentar una situación difícil. Es como que se entiende, y esto como para que entiendan cómo funcionan a veces ciertos
constructos en la psicología. Porque a todo el mundo le gusta cuando tiene una palabra y puede hablar de ella, ¿cierto? Y cuando puede explicar las cosas a partir de una palabra. Pero cuando estudiamos la resiliencia, en el fondo no estudiamos, si bien, digamos, hay medidas de resiliencia y todo lo demás, en el fondo estudiamos una serie de fenómenos en la persona que se activan cuando tiene que enfrentar algún tipo de demanda particular. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, que una persona enfrenta la muerte de un familiar o enfrenta alguna pérdida, tiene que hacer algún tipo de duelo, o está simplemente sintiendo que el estrés en su vida aumenta considerablemente y se siente, digamos, cargado por ese estrés de alguna manera, se activan una serie de características, una serie de experiencias que pueden estar relacionadas ciertamente con lo que yo les decía al inicio, pero que también tienen mucho que ver con lo que la persona ha estado haciendo en ese momento de su vida que le permite enfrentar esto. Entonces, a partir de la experiencia de acompañar a algunas personas durante este tiempo y ayudarlas a poder desarrollar resiliencia, de alguna manera, he querido resumir las que yo considero que son las recomendaciones más importantes y más útiles también, porque tú entras probablemente a cualquier portal de internet a buscar cómo puedo fortalecer mi resiliencia y te van a decir cosas que, en mi opinión, y lo busqué como para poder decirles esto, entonces tengo la evidencia, digamos, del caso, no terminan de darte, digamos, ninguna idea que no puedas de alguna manera llegar de forma intuitiva, ¿cierto? Como tengo que ser más, desarrollar la gratitud y, qué sé yo, buscar un sentido para mi vida, todas estas cosas que suenan definitivamente interesantes e importantes, pero que muy pocas veces sabemos cómo hacer si estamos precisamente en un espacio como este. Entonces, yo tengo lo siguiente, a ver, para empezar, sí, la resiliencia sí se puede desarrollar, o sea, como para resolver esa duda, porque hay muchas personas que tienen la noción equivocada de que la resiliencia es una característica fija en la persona, que hay personas que son resilientes y hay personas que no. Y las personas que son resilientes son los que enfrentan cosas muy difíciles y escriben libros sobre eso, y las personas que no somos las que, bueno, pues seguimos viviendo una vida normal. Y eso no es la realidad, digamos. Sí se puede desarrollar, pero ciertamente implica un contacto y una conciencia de algunas características en nosotros que se van desarrollando en el camino. Por ejemplo, lo primero que nos puede ayudar a poder desarrollar una resiliencia mayor es el poder aprender a cuestionar nuestro punto de vista. Entonces, les estoy poniendo aquí, reconoce que tu interpretación de una situación puede no ser la única ni la correcta, conoce tus propias distorsiones. Una de las cosas más interesantes en mi carrera como psicólogo es darme cuenta de que muchas personas no conocen que su propia mente muchas veces les puede jugar juegos, digamos, complicados, ¿no? Y vienen a sesión con todo un discurso, con lo que les decía, las narrativas, las historias, con una historia de su vida, con una historia de las diferentes circunstancias, y cuando uno les hace, digamos, los acompaña y les va haciendo algunas preguntas para que ellos mismos vayan cuestionando si su forma de ver algunas cosas es la más adecuada, te das con la sorpresa de que basta con que alguien les diga, alguien que no los juzga, ni que los invalida, ni que les dice que están locos, los invite, digamos, a ver las cosas de una perspectiva distinta, muchas fuentes de malestar, en el fondo, se fundamentan en una visión completamente distorsionada de la propia realidad. Como por ejemplo cuando nosotros catastrofizamos, ¿cierto? Em, y un ejemplo de catastrofización es el siguiente. Tienes una llamada perdida, muy bien, de alguien, de X, te llamó y tienes una llamada perdida. Una persona, digamos, que está viviendo con cierta estabilidad emocional, que no tiene, digamos, ningún tipo de problema en enfrentar diferentes demandas en el día a día, va a ver la llamada perdida y va a decir, ah, mira, me llamó tal persona, bueno, una de dos, ¿cierto? O lo llamo y veo que es afrontamiento activo, o ya me volverá a llamar si es que es importante. Punto. ¿Qué hace una persona que tiende a catastrofizar o una persona que es particularmente ansiosa? Ya me llamó esta persona, ¿qué será? Seguramente algo le ha pasado a él o a su familia. eh, Quizás, digamos, me tenga que preocupar y comienzo a hablar con alguien, le digo a alguien de mi casa, ¿cierto? Me ha llamado tal persona, ¿qué te ha dicho? No sé, pero esta llamada perdida ahí, no sé si llamarla porque qué pasa si es algo por... Y bueno, así comenzamos, ¿cierto? Obviamente estoy caricaturizando, pero en el fondo esto tiene mucho que ver con cómo nosotros nos aferramos a nuestra interpretación de las cosas como si fuera la realidad y no aceptamos que no lo sea y que hayan maneras de
maneras alternativas de aproximarnos a nuestros problemas, de juzgar nuestra realidad y nuestras limitaciones, etcétera, etcétera. En estas historias o narrativas que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos dicho, es que yo no soy bueno en esto, es que yo nunca he tenido la valentía de hacer lo otro? Y lo único que me distingue de una persona que sí tenga, o que yo considere que sí tenga, es simplemente la acción de hacer o no hacer algo. Entonces, mientras sigamos pensando de determinada manera, es probable que, digamos, no podamos desarrollar esos recursos. Y aquí el tema es el siguiente. Esto no es, digamos, algún tipo de información secreta que tienen los psicólogos. De hecho, ya es bastante generalizado el conocimiento que se tiene de ciertas distorsiones al momento de pensar e interpretar la realidad. Pero muy pocas veces las incorporamos en nuestra vida. Y tenemos que ir efectivamente después de un periodo de malestar a un psicólogo para darnos cuenta de que hay algunas cosas hay algunas maneras de pensar distinto que probablemente nos hubiesen sido útiles, quién sabe, meses, días, años atrás. Entonces, si en algún momento han considerado que podría ser algo para ustedes, se los recomiendo. Segundo, practicar la tolerancia a la incomodidad. Vivimos, sobre todo nuestra generación, en un mundo demasiado cómodo, en que todo es automático, todo es inmediato, todo es cuando yo lo quiero. Y sinceramente no tenemos muchas experiencias de incomodidad. ¿Cuál es la incomodidad más grande que tenemos todos en este momento? Que se caiga el wifi. Un día sin internet probablemente es sinónimo, digamos, al peor estrés que han experimentado en esta cuarentena. Y claro, ciertamente digamos, nos da risa y obviamente es gracioso, pero ahí nos damos cuenta de que tampoco podemos tolerar la incomodidad. Y cuando se habla de zona de confort, a mí me gusta describir la zona de confort como el límite, digamos, entre los retos que asumo, laborales, personales, individuales, y las experiencias que temo enfrentar, esas cosas con las que no me meto, ¿no? Cuando estoy entre estas dos cosas, en cosas que asumo y cosas que tengo miedo de enfrentar, esa es mi zona de confort. ¿Cómo aumento mi zona de confort? Enfrentando cosas que temo enfrentar y evidentemente asumiendo otros retos. Nuestro umbral de tolerancia va cambiando en base a nuestras experiencias. Si mi experiencia es de una comodidad alucinante, mi umbral de tolerancia va a ser mínimo. Cuando nosotros trabajamos con niños y decimos que los niños tienen baja tolerancia a la frustración, no es culpa del niño, evidentemente, tener baja tolerancia a la frustración. Han sido una serie de condiciones familiares, en la relación con sus padres, que han ido desarrollando que no maneje bien la frustración. Y eso se traslada a la vida adulta. Si ustedes, por ejemplo, tienen poca paciencia, sienten que se estresan con facilidad, eh, no les gusta hacer cola, no mentiras, es un ejemplo, ¿cierto? Algunas características se molestan si los hacen esperar o qué sé yo, probablemente nuestro umbral de tolerancia a la incomodidad y la frustración está demasiado bajo. Y esto es muy gracioso porque hay algunas experiencias que son incómodas que yo puedo buscar activamente, no por masoquismo, sino porque de alguna manera me van enseñando de que puedo tolerar cierto grado de incomodidad. Cuando yo, digamos, hubo una época en mi vida en la que tenía que bañarme con agua fría por distintos motivos, ¿no? Y muchas personas se quejaban por este tema, ¿no? Se quejaban de que teníamos que bañarnos con agua fría. Una de las cosas que a mí me ayudó a trascender este hecho tan trivial de tener agua caliente o tener agua fría, era el darme cuenta de que el sentir incomodidad física y poder superarla me ayudaba a sentir una mayor seguridad de que otros tipos de incomodidad, psicológica, laboral, de rechazo, de lo que fuera, también podía ser capaz de superarlas eventualmente. Yo le digo a mis pacientes, mira, si tú sientes que esto es un tema para ti, ¿por qué no comienzas a generar instancias de incomodidad virtual en tu vida? Cosas que no necesariamente tienes por qué hacer, o sea, nadie tiene por qué bañarse con agua fría si es que tiene terma, digamos, y agua caliente, pero las haces porque te van acostumbrando a tolerar esta incomodidad. Y de alguna manera te van quitando ese confort que en términos de resiliencia es limitante, porque el día que no tengamos todas las comodidades que tenemos ahora y no nos hayamos acostumbrado a vivir sin esas comodidades o sin esas seguridades, valga, digamos, el sinónimo, ahí es donde vamos a ver si efectivamente podemos decir de nosotros que lo enfrentamos con resiliencia o nos cuesta tanto que probablemente era algo que podíamos anticipar. Tercero, aprender a expresar adecuadamente las emociones. Enfrentar la adversidad y la incertidumbre y todo lo que estamos viviendo en este momento es un proceso profundamente emocional. ¿Ok? Las emociones que se generan
a veces son difíciles de tolerar, a veces son difíciles incluso de identificar. Y esto muchas veces, a pesar de que sea eh, difícil de aceptar, no es nuestra culpa, ¿saben? A veces tiene que ver con dinámicas en nuestra casa, la forma en la que se expresaban o no se expresaban las emociones a nuestro alrededor, las experiencias constantes que hemos tenido de sentirnos invalidados o de nosotros invalidar algunas cosas que sentíamos. Entonces, aprender a tener la capacidad de conocer mis emociones, validarlas, aceptarlas y luego compartirlas es fundamental, porque una experiencia estresante o difícil las va a generar. Y yo puedo simplemente negarlas, digamos, o ponerlas en un paquetito y esconderlas, o puedo de alguna manera dejar que se expresen y liberarme de la carga adicional, no solamente de la experiencia, sino de cargar con el impacto emocional que no sé cómo manejar de manera adecuada, ¿no? Ante esto, es importante lo siguiente, porque claro, evidentemente mi respuesta más rápida y probablemente la que muchos de nosotros necesitemos escuchar es, necesitas ir a un psicólogo para hacer esto de manera adecuada, pero obviamente no es algo que puedan hacer el día de mañana. ¿Qué puedo comenzar a hacer? Llevar un registro de cómo me impactan diferentes cosas y tratar de contárselo a alguien. Muchas personas no tenemos la experiencia o no nos sentimos tan cómodos con contar nuestras emociones. No lo que pensamos, todo el mundo probablemente sabe qué pensamos porque estamos acostumbrados a compartir opiniones, pero no cómo nos sentimos. Si esto nos pone tristes, o nos pone alegres, o nos pone ansiosos. Si al ver noticias, por ejemplo, de lo que está pasando, más allá de que podamos desarrollar una opinión y estar informados, nos carga emocionalmente, nos quita la esperanza, nos quita un poquito las ganas de hacer las cosas. Si hay personas que te pueden escuchar, vale la pena que tratemos de compartir en la medida que podamos. Y es una forma en la que también al compartirlo nos vamos conociendo nosotros a nosotros mismos. Y aquí hay una experiencia que yo creo que con todos en alguna medida se pueden sentir identificados. Cuando ustedes cuentan algo que es difícil, cuando ustedes han tenido que compartir algo difícil con alguno de sus amigos, y ha pasado que ustedes están de lo más tranquilos, ¿cierto? Están contando todo, explicándoles algo que puede ser más o menos difícil, pero lo cuentan súper bien, ¿no? Pero hay un momento en el que dicen algo que toca una fibra interior emocional en ustedes y se arrancan a llorar, ¿no? Todos hemos tenido esa experiencia en algún momento, ¿cierto? De estar contando algo de lo más tranquilos y de la nada yo digo o la persona que me está escuchando replica algo puntual que toca una fibra o me hace una pregunta, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho con pacientes que yo les hago una pregunta y me están contando algo y yo les digo, esto es, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que te da mucha vergüenza, ¿cierto? Y boom, la persona se desarma. Esa experiencia que es completamente natural, no tiene nada de malo por si acaso, es un ejemplo muy claro de cómo a veces cargamos con muchas emociones y nos cuesta traducirlas en palabras para poder compartirlas con alguien. Eso también es importante aprender a hacer. Y por último, las últimas tres recomendaciones o puntos prácticos que he querido compartir el día de hoy con ustedes son llevar un monitoreo de tu vida. La vida puede pasar muy rápido. No, la vida de hecho pasa muy rápido. Yo acabo de celebrar 30 años y digo, ¿en qué momento? Este, y si nosotros no llevamos un monitoreo de lo que sucede, de las cosas buenas, de las cosas difíciles, de las cosas que agradecemos, de los cambios importantes, es muy poco probable que podamos analizarlas con calma y podamos extraer de ellas aprendizajes. Lo que les decía al comienzo, piensen en las veces en que han tenido que enfrentar algo difícil. De esas experiencias hay aprendizajes implícitos que no se ven y explícitos los que tú puedes de alguna manera reportar. Si ustedes, digo, y definitivamente todos tenemos algo difícil que hemos tenido que enfrentar, si somos más capaces o menos capaces de poder explicárselo, contárselo a alguien, es porque precisamente hemos llevado un monitoreo más o menos adecuado de nuestra vida y nuestro día a día. Entonces es bueno estar al tanto de cómo nos sentimos, de qué cosas vamos pensando en el día a día, de cómo empezamos esta cuarentena y cómo estamos ahora, hacer pequeños chequeos con nosotros mismos. Es como si tú, cuando vas al médico, ¿cierto? El médico, tú vas y te pregunta, ¿cuándo ha sido la última vez que has venido? Bueno, tal día, tal fecha. Allá, en ese tiempo has tomado alguna pastilla, has venido por alguna razón, has tenido una emergencia, y tienes tu chequeo anual para saber que todo está bien. Acostumbrémonos a tener chequeos personales, ¿no? En que te sientas mirando un espejo, o sin espejo si quieres, y te dices, ¿no? José, ¿cómo estás? ¿Te sientes más estresado que la semana pasada? ¿Esta semana va a estar más difícil que la anterior?
cómo han estado tus emociones, cómo han cambiado las cosas en un mes, en 2 meses, cómo está tu relación de pareja, cómo están tus hijos, has estado en contacto con tus amigos, sí, no, te parece importante retomar esto. Todos tenemos esos espacios, pero a veces no los consideramos con tanta importancia como la que en verdad tienen. Entonces es bueno que en este tiempo comencemos a llevar un monitoreo y escribamos. Escribir para esto ayuda muchísimo para que las cosas queden registradas y podamos eventualmente revisarlas. Penúltimo, planificar y tomar decisiones. Esto es fundamental, ¿sí? Porque podemos hablar del tema horas y ciertamente ustedes se han dado cuenta, a mí me encanta hablar, yo puedo hablar horas, pero el factor común que tienen todas las historias sobre resiliencia, todas esas historias que nos llaman la atención, que nos inspiran, es que en algún momento de toda esta historia, la persona tomó una decisión, dio el primer paso en cambiar un hábito que tenía que cambiar. Comenzó a darse cuenta, y no solamente darse cuenta, sino trasladar ese darse cuenta a una acción de que había que cambiar algo en su comportamiento. O pidió ayuda cuando se dio cuenta que ya no podía más y que necesitaba del apoyo y soporte social para enfrentar algo difícil. Si tú consideras que estás en un momento en tu vida en que es necesario hacer un cambio, identifica cuál es. No puede ser que no sea, digamos, la respuesta correcta. Finalmente todos nosotros vamos intentando cosas y viendo si nos funcionan, pero toma esa decisión. O sea, no nos quedemos solamente con reflexionar en, digamos, si soy o no soy, si puedo o no puedo. Llevémoslo a la acción y que la acción vaya desarrollando evidencias que nos permitan reconocer si estamos avanzando o si tenemos que cambiar de estrategia. Y finalmente no descuidar la vida espiritual, no solamente porque finalmente, digamos, estamos en un contexto o en un movimiento y de alguna manera siempre es bueno tocar base con esto, pero también porque hablando del tema de la resiliencia y entendiendo el rol fundamental que puede jugar la espiritualidad de una persona para sentir este, o para lograr este sentido más trascendental de conciencia, de sentido de vida, de realidad, puede ser algo que generalmente descuidamos solamente porque pensamos que ya pues rezamos hoy día o que seguimos yendo a misa y demás, y no lo vamos incorporando a una experiencia mucho más cotidiana de nuestro día a día y de nuestro ser, ¿no? La persona espiritual no toma la espiritualidad como un adicional o como una actividad. La espiritualidad no es solamente una actividad, no es solamente ir a misa, no es solamente rezar el rosario, no es solamente tener mi reunión de grupo, lo que fuera. Esas son actividades espirituales, pero no son tu espiritualidad. Tu espiritualidad está contigo siempre. Entonces, en ese sentido, también puede ser algo que al estar conmigo siempre vaya iluminando y acompañándome en el recorrido, quizás como lo hemos orientado ahora, obviamente por mi background más psicológico, de lo que puede ser vivir cada vez con un poco más de resiliencia o preparándonos para desarrollar la resiliencia que más adelante nos puede ayudar a enfrentar los retos, digamos, que Dios decida enviarnos en el camino. Eso era fundamentalmente lo que tenía preparado para compartir con ustedes el día de hoy. Yo me imagino que la presentación se las voy a pasar o se las van a pasar o alguien se las va a enviar a sus correos, pero en todo caso aquí les dejo algunos números por si quieren seguir conversando, yo estoy disponible para ustedes. Y si hay alguna pregunta, porque la idea, yo sé que me he extendido un poco del tiempo, pero la idea es que terminemos con algunas preguntas. El micrófono o el chat está abierto. Entonces, si alguno quiere hacer alguna pregunta, obviamente las que podamos responder, porque van a haber algunas cosas que probablemente van a ser un poco más complicadas de responder, voy a tratar de hacer lo posible por hacerlo, pero si tienen alguna pregunta sobre el tema, yo feliz de contestarlas. Me parece que sí, María Camila, creo que sí se va a publicar la grabación, eh, no sé muy bien dónde, pero en todo caso creo que con los correos que ustedes se han dejado en el enlace, me imagino que por ahí se pueden contactar con ustedes. Apagué el video porque se cruzaba con mi vista de presentación. Si tienen alguna pregunta, yo me voy a quedar unos minutos más. Si no, no sé, Daniel, cómo avanzamos. Sí, ahorita la idea es un pequeño espacio de preguntas para sacar dudas, consultas, comentarios y sí, cualquier persona que tenga una pregunta, pues bienvenida sea.
Si no, yo empiezo con una. Dale, dale, dale. Quería comentarte, bueno, no, comentarte, no, preguntarte cuál es el rol que que tienen los hábitos en la resiliencia, tanto buenos como malos, a todo esto, Ujú, ¿verdad? Porque, bueno, últimamente he leído al respecto y básicamente de hecho los hábitos son una muy buena forma de establecer control ujú. en la vida donde justamente pues hago rutinas y demás cosas que hacen esto es mi vida y la impactan, pues la pueden hacer de forma positiva o negativa. Entonces nada más quería pues un poco escuchar tu opinión en cuanto al tema de la generación de hábitos. Ujú. Yo diría dos cosas muy puntuales, porque mira, los hábitos en particular es un tema que a mí me apasiona y podríamos hablar también horas de esto. Pero en relación a este tema diría dos cosas. Primero, que los hábitos son la única manera segura de poder establecer cambios a largo plazo en la vida. Entonces, sobre todo cuando se tratan de hábitos de autocuidado, hábitos de desarrollo personal, si yo quiero desarrollar alguno de los aspectos que me puede ayudar a eventualmente enfrentar em, los problemas con una mayor resiliencia, los hábitos son, digamos, el canal que yo recomendaría por excelencia para poder llegar a eso, para desarrollar mayor flexibilidad psicológica, para desarrollar un mayor sentido de autocuidado, una forma más cotidiana de enfrentarme con distintas instancias de incomodidad, etcétera. Y lo segundo es que los hábitos, hay un libro que es buenísimo que se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Él Sí. dice que los hábitos son como votos que uno hace en favor de una identidad, ¿no? Entonces, si yo quiero entenderme a mí mismo como una persona resiliente, mis hábitos deberían de reflejar lo que hacen las personas resilientes, ¿no? Y la forma en la que se enfrentan a a las dificultades de la vida. Porque en la medida en que yo genere esos cambios a nivel de comportamiento, poco a poco me voy a convencer, definitivamente porque la evidencia va a estar ahí de las decisiones que yo he ido tomando, de que mi identidad cambia y de que pasé de ser una persona más inflexible, por ejemplo, a una persona más flexible, una persona más inestable, una persona más estable. No porque me lo crea o porque me lo invente, sino porque mis hábitos me han permitido acumular esa experiencia y esas evidencias de que efectivamente el cambio se está dando. Entonces, iría por esos dos lados. Jaime está diciendo, la procrastinación siempre es un escape a algo que se debe afrontar, cómo mejorar en este aspecto. A ver, la procrastinación, yo diría que sí. Mira, yo diría que si se entiende procrastinación como el postergar em, responsabilidades importantes sin motivo. A ver, la definición de procrastinación que yo utilizo mucho es postergar responsabilidades importantes sin motivo y con efectos perjudiciales para nuestro desempeño, ¿no? Porque yo podría decir, no estoy procrastinando, estoy simplemente distrayéndome. O sea, si yo ahorita no tengo ninguna responsabilidad y quiero jugar PlayStation, lo puedo hacer, no es procrastinación. Si yo tengo que corregir 400 trabajos y me pongo a jugar PlayStation, sí es procrastinación. Entonces, en ese sentido, sí, siempre es un escape a algo que se debe afrontar, porque es distinto distraerme o tener tiempo de ocio que estar activamente procrastinando algo que debería de estar haciendo. ¿Cómo mejorar en ese aspecto? Es todo un tema, es todo un tema. Yo tengo planes de trabajos de meses de superar la procrastinación, pero personal, digamos, y en el trabajo con mis pacientes. A ver, ¿yo qué te recomendaría? Mm, Mira, primero, y quizás para hacer una recomendación muy práctica es, creo que la procrastinación se instala cuando uno deja de tomar conciencia, ¿no? Y cuando uno simplemente está en modo hacer, en modo automático. Entonces, si yo tengo responsabilidades, hay motivos probablemente muy tangibles de por qué no las estoy haciendo. Quizás considero que son muy difíciles, quizás considero que son muy aburridas. También hay responsabilidades que uno a veces deja pasar porque, en fin, no considera que valgan la pena su tiempo. Em, y cuando tocamos, digamos, con ese temor, con esa incomodidad, con esa frustración que no queremos enfrentar, surgen también cuestionamientos más de fondo en la línea de si en verdad esto es lo que puedo, esto es lo más valioso que puedo hacer con mi tiempo en este momento. Y si quizás hacer las cosas, digamos, de manera inmediata, las responsabilidades que estoy postergando en este momento no me liberará más adelante, no solamente del tiempo que necesito para poder dedicarme al ocio con tranquilidad, sino también de la carga emocional que me genera muchas veces, casi siempre, el postergar cosas y no hacerlas en el momento, ¿no?
Sobre esto hay, a ver, si quieren una recomendación muy puntual y mucho más práctica, les recomiendo los videos de Thomas Frank en YouTube. Lo voy a poner aquí en el chat. Thomas Frank tiene un par de videos sobre la procrastinación que son buenísimos con insights y estrategias muy puntuales de cómo superarlo y creo que ahí podrías encontrar bastante información útil. Rox dice, si fuera posible, recomendaciones de cómo manejar la ansiedad ante un problema. A ver, depende mucho porque hay diferentes tipos, diferentes grados de ansiedad, diferentes experiencias relacionadas a la ansiedad. Mi ansiedad puede ser una ansiedad meramente cognitiva, de preocuparme. Mi ansiedad puede ser fisiológica, somatizo mucho, me dan dolores de cabeza, dolores de espalda, fibromialgia, etcétera, etcétera. Mi ansiedad puede ser un trastorno de ansiedad que he desarrollado en el tiempo, ansiedad social, ansiedad generalizada, puede ser simplemente ciertos síntomas que no me permiten sentirme tranquilo al momento de enfrentar una dificultad. Pero digo, si lo llevo al plano más cotidiano, más generalizado de tener ciertos síntomas de ansiedad, un poco de inquietud, un poco de preocupación eh, excesiva sobre algún tema, yo recomendaría, a ver, primero, creo que uno de los aliados de la ansiedad es la soledad, ¿no? Y uno es mucho más fácil que se preocupe a solas que se preocupe con gente. Entonces, cuando yo identifico que hay algo que me preocupa y que me genera ansiedad, lo mejor que puedo hacer es conversarlo con alguien que cumpla con una serie de características. Primero, que tenga el tiempo de escucharme, porque si no, probablemente no me va a dar el espacio. Segundo, que le interese ayudarme o escucharme o acompañarme en algún punto y que yo considere que tengo una capacidad para poder evaluar las situaciones con un poquito más de calma que yo, porque eso me va a permitir tener un paralelo para poder racionalizar con un poco más de efectividad los pensamientos que pueden estar generándose en mí, que me pueden estar disparando la ansiedad, ¿no? Lo segundo es que la ansiedad genera una dinámica en la cual yo creo que mis pensamientos son la realidad. Entonces, cuando yo tengo una preocupación, no soy capaz de distinguir, tengo un pensamiento que me preocupa, sino hay una preocupación que existe y es real. Entonces, eso es importante, porque si yo no distingo que mis pensamientos no son realidades, sino son meramente palabras que cruzan por mi mente, son sonidos, en todo caso, que generan ciertos instantes de estados mentales, pierdo un contacto con la realidad importante. Y eso es lo que a veces hace que el temor se pueda disparar. Porque si yo considero que un pensamiento preocupante es la realidad de las cosas y ciertamente la amenaza que estoy elaborando, digamos, en mi mente se va a dar en la realidad, digamos, es algo bien difícil de manejar en esos términos. Entonces, es probable que tener alguna estrategia para poder distanciarme de mis pensamientos pueda ser útil, ¿no? Y aquí funciona mucho, eh, digamos, desde cosas que me ayuden a poder trasladar mis pensamientos de mi mente a algún lugar en el que los pueda ver en perspectiva, como por ejemplo escribir, ¿no? Llevar un registro de las preocupaciones que tengo para poder evaluarlas de manera más racional, como también hacer ejercicios de mindfulness, por ejemplo, que te invitan a distanciarte un poco de los pensamientos y verlos simplemente sin necesidad de juzgarlos o actuar sobre ellos, ¿no? Evidentemente son cosas que probablemente requieren un entrenamiento mayor, pero irían por ahí algunas recomendaciones por dar algunas ideas ahorita muy básicas, ¿no? Em, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, hola, ¿cómo Hola, estás, ¿qué José? tal? Bueno, primero muchas gracias por todo, súper buena la información, súper claro. Mi pregunta es un poquito con respecto a lo que decías como estos conflictos intrapersonales, particularmente en el caso de las dudas espirituales, pues. Sí, digamos, este tipo de dudas que uno tiene pueden ser como un camino para aumentar la resiliencia o si simplemente te están alejando pues de ella. Es más como eso. Ya, a ver, creo que como todo en la vida depende de cómo lo enfrentes, ¿no? Porque, mira, creo que todos nosotros en nuestro proceso de madurez espiritual tenemos dudas, es completamente natural tener dudas, ¿no? Tener dudas, tener cuestionamientos, incluso, y creo que en nuestra experiencia eso es particularmente
particularmente cercano por todas las cosas que ha tenido que vivir el movimiento, digamos, me sorprendería mucho encontrar una persona que no haya tenido algún tipo de duda o cuestionamiento hacia la comunidad, hacia el movimiento, hacia su propia experiencia de fe o lo que fuera, ¿no? El tema es que yo tengo tres alternativas, digamos, para enfrentarme a esto, y cada una, digamos, con su consecuente eh, efecto. La primera es, no hago nada y dejo que simplemente el status quo me lleve, digamos, hacia un estado de inercia y de probablemente tranquilidad más adelante. ¿Qué es lo que hacen muchas personas que dicen simplemente no voy a resolver estas cosas que estoy pensando, voy a simplemente seguir actuando y dejar que la actividad englobe, digamos, la duda o englobe, digamos, es como vencer la duda por desgaste, ¿no? No la pienso, no la pienso, no le doy peso, digamos, y eventualmente la actividad me va a comenzar de que sigo en el lugar adecuado, que es lo que veo que mucha gente puede hacer, ¿no? Em, Esto a muchas personas les funciona, pero definitivamente no me parece que sea lo más saludable porque definitivamente esa duda puede dispararse en cualquier oportunidad en la que nuevamente vea cuestionados, digamos, algunos de mis valores o algunos de mis principios. Lo segundo es, em, puedo activamente buscar resolver esta duda, que creo que es algo que muy pocas personas hacemos. Sincera, y es mi opinión, probablemente puede estar completamente en el error, pero considero que muchas personas cuando tienen una duda espiritual se quedan en una primera respuesta que los deje tranquilos, pero no desarrollan eso a profundidad. Y creo que eso es un problema en parte de nuestra generación, ¿no? Que está acostumbrada, digamos, a quedarse con la primera respuesta, y en parte también de la poca formación que tenemos los católicos hoy en día. Porque cuando tenemos una duda espiritual, algún cuestionamiento de fondo, lo conversamos entre nosotros, lo conversamos en nuestros grupos, por ahí que le preguntamos a algún religioso, y a veces sí, a veces quedamos satisfechos y está bien, suficiente para nosotros, pero a veces no quedamos satisfechos y simplemente decimos algo así como que ya sabes qué, señor, está bien, esta duda no me mueve el piso, puedo seguir mi vida con esto y sigo adelante, ¿no? Y a algunas personas les puede funcionar, yo creo que a otras personas los puede dejar un poquito más vulnerables a un siguiente momento, digamos, de cuestionamiento y demás, ¿no? Entonces yo sí recomiendo de que cuando uno tiene una duda trate de llevarla hasta sus últimas consecuencias y sentirse ciertamente seguro de que ha resuelto aquel tema, aquella duda, aquel cuestionamiento que puede tener, ¿no? Y si es necesario preguntar y repreguntar y informarse y leer, que son actividades que definitivamente toman tiempo, no son cómodas y probablemente, digamos, por ese motivo no las hacemos lo suficiente, es lo que hay que hacer también, es un aspecto de responsabilidad individual, ¿cierto? Y la tercera digamos, digo, la tercera situación es simplemente, digamos, la duda es lo suficientemente fuerte para mí y las respuestas lo suficientemente insuficientes que me lleva a cuestionar, digamos, no solamente mi espiritualidad, sino muchas experiencias que puede haber tenido, ¿no? Y en ese sentido que es muy doloroso porque yo podría decir, al menos en mi experiencia, de acompañar a muchas personas que han pasado por procesos, digamos, no solamente psicológicos de sentirse afectados de alguna manera por cuestiones que pueden haber pasado en la iglesia o en sus propias comunidades, sino también experiencias muy espirituales que de alguna manera tenemos que incorporar dentro del trabajo que hacemos, de poder ayudarle a entender a la persona de que a veces ciertamente no depende enteramente de esta persona el hecho de tener o resolver estas dudas, de que también es un proceso muy espiritual y de abrirse a la acción de la gracia, al perdón, a la reconciliación y cosas que evidentemente van mucho más allá, digamos, de mi área de expertise o obviamente lo que estamos compartiendo el día de hoy, pero que creo que una persona que haya llegado a un punto tal es capaz de reconocer también, ¿no? Cuando la duda que puedo tener relacionada a algún aspecto espiritual va más allá de una explicación meramente racional o meramente, digamos, que puedo resolver leyendo el catecismo, qué sé yo, ¿no? Hay algunas experiencias que son más existenciales y creo que tienen mucho que ver con nuestra relación con Dios y con las características de esa relación, que pueden ser aspectos que fortalecen, ciertamente, la espiritualidad de una persona o que también pueden llevarla, digamos, a cuestionamientos de base, ¿no? No sé si por ahí va tu pregunta, pero espero haberla contestado. Sí, muchísimas gracias, José. Ok, perfecto. Creo que por temas de hora llegamos hasta acá.
Pero muchísimas gracias, José. Estuvo buenísimo, me encantó. Un tema súper importante y creo que lo abordaste de una forma bastante completa y práctica y clara. Entonces, nada, gracias un montón. Gracias a todos por asistir, por estar aquí presentes. La siguiente sesión va a ser igual el otro lunes. El tema va a ser la inteligencia emocional. Va a ser a cargo de una psicóloga de MS Cali, Colombia. Colombia, ¿verdad? Sí, sí, Colombia. Se llama Mariana Molano, la psicóloga. Entonces, nada, ojalá que nos conectemos todos con cámaras para vernos caras, ¿verdad? Y compartir y que realmente esto no sea solo un cuento de aprendizaje, sino también, pues, un espacio de encuentro. Entonces, muchas gracias a todos otra vez y ojalá nos veamos el siguiente lunes y Dios los bendiga. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas Muchas noches. gracias, José, otra vez. Gracias. Gracias.